Notando cada vez más. Doctora Oliva López, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho Pues, gusto de estar contigo y con tu auditorio. gracias. Doctora, pues preguntarle primero cómo vamos en esta sexta ola, porque ya comentaba la Secretaría de Salud Federal desde hace una semana que ya se notaba también este incremento en los casos en esta sexta ola, pero pues a una semana ya de estas fechas, pues las más importantes de este mes. ¿Cómo vamos en los contagios, doctora? Bueno, aquí es muy importante señalar que estamos en el periodo donde clásicamente hay un incremento de enfermedad respiratoria. Más allá del COVID, tenemos un conjunto de virus respiratorios que están afectando a las poblaciones. Entonces, lo más importante en esta época es prevenirnos, es cuidarnos, es estar vacunados y por eso es que es muy importante el mensaje que ustedes manden. Si comparamos esta ola en particular con momentos del COVID previos, estamos pues con cierta transmisión, nada preocupante en términos de hospitalizaciones. O sea, esto no se compara con las 30,000 pruebas que estuvimos haciendo en enero de este año, cuando hubo una infección por Omicron. Entonces, estamos bien y por supuesto que estamos en un periodo de transmisión de enfermedades respiratorias, de infecciones respiratorias. Entonces, lo más importante es tomar las medidas de precaución, es decir, usar el cubrebocas en sitios cerrados, en sitios aglomerados, en el transporte público. Algo muy importante es que si las personas tienen algún síntoma, pues sí de inmediato se aíslen y usen el cubrebocas, porque esto corta las cadenas de transmisión. Algo también muy importante es seguirse lavando las manos, usar el gel alcohol, evitar estos espacios mal ventilados, o si no tenemos más remedio de estar ahí, pues el uso de cubrebocas. También la hidratación y la alimentación es fundamental. Entonces, la recomendación es que las personas consuman alimentos de temporada que son ricos en vitamina C. Entonces, todos estos elementos pues nos permiten tener una protección para una época donde tradicionalmente, porque son de comportamiento estacional, se presentan las infecciones respiratorias agudas. ¿Cómo estamos? Pues haciendo pruebas, como hemos hecho durante toda la pandemia en nuestros centros de salud, 117 centros de salud. Son pruebas gratuitas, lo hemos seguido haciendo, llevamos ya más de 6 millones de pruebas realizadas y ahí pueden tener el acceso a una prueba para confirmar, en este caso, si es COVID. Doctora, ¿con qué tipo de virus estamos lidiando en esta época? Porque entiendo que además del COVID está la influenza, tenemos algún otro típico quizá estacional, ¿cómo? Me imagino que esto también incluso puede agravar esta combinación, no digamos, no la misma situación que tuvimos en las primeras quizá 2 o 3 olas, pero sí, a diferencia a lo mejor de la cuarta, quinta ola, a lo mejor en esta sexta se puede ver una afectación, digamos, mayor en las vías respiratorias por esta mezcla de virus, o con qué tipo de virus estamos lidiando en esta época, doctora? Sí, habitualmente la infección respiratoria es por un tipo de virus. Uh-huh. Sí puede ocurrir combinaciones, pero es sobre todo en personas inmunodeprimidas, en personas que tienen una comorbilidad que las hace más frágiles. Pero en general, digamos que se presenta un tipo de virus, COVID, ¿no? COVID-19, influenza, también tenemos sincicial respiratorio que está afectando sobre todo a niños. También tenemos adenovirus, rinovirus, que son como los más habituales. Esas, doctoras, serían como las gripas que conocemos normales, digamos, la población que sí, más o menos. Que además, antes de la pandemia de COVID-19, pues no estábamos tan habituados, Claro. digamos, el público en general, a tener claro de qué tipo de virus está produciendo mi infección respiratoria. Decíamos, es una gripa, es una infección respiratoria y casi quedaba igual cuál virus, ¿no? Doctora, Ahí, perdón la ahí interrupción.
Perdón la interrupción, doctora. Nada más aquí algo que me parece también importante preguntar, sobre todo por las personas que tienen a lo mejor comorbilidades o las personas también de la tercera edad. Estamos ahorita en una etapa también de revacunación en el caso de COVID-19, de influenza. Me imagino que, bueno, estamos también en campaña para que nos vacunemos, pero ciertos sectores de la población deben vacunarse en estas fechas contra COVID-19. Bueno, estamos vacunando influenza contra la influenza Ujú, y son los grupos que son más frágiles frente a ujú. esto, a desarrollar cuadros graves de 60 y más años, niños menores de 5 años, también mujeres embarazadas y personas con comorbilidades graves o que afectan las vías respiratorias. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, también puede ser una diabetes, enfermedad renal, o sea, estas comorbilidades que afectan y hacen frágil a la persona. Ahorita estamos vacunando con vacuna pediátrica al grupo de 5 a 11 años anti-COVID. O sea, aquí todavía sí estamos en esta vacunación. Tenemos ya coberturas muy altas en la ciudad de los grupos que se han ido vacunando y ahora estamos con los niños de 5 a 11 años, donde ya el 90% se fue a poner su primera dosis y estamos invitando a que vayan a completar sus esquemas para tener también a este grupo de menores pues cubierto. Doctora, ¿se ve que en algún plazo corto o mediano, en general, la población nos volvamos a vacunar? Lo que hemos visto es que ya pues, hay diferentes también vacunas que están como incorporándose como en la cartera, ¿no? De vacunación respecto a COVID-19. No sé cómo ve esto, si hay alguna información que ya como población, los que tenemos quizá las 3 dosis, por ejemplo, o en el caso de los adultos mayores, que son los más vulnerables, que tienen ya 4, ¿hay alguna fecha para en la cual se tenga contemplado que se tengan que volver a vacunar? Bueno, hay la propuesta ya de Secretaría del Gobierno de México ya se adquirieron y ya llegaron 4 millones de dosis, me parece que eran de vacuna Abdala. Estamos nosotros pendientes en la ciudad de cuándo estaremos recibiendo ya esa vacuna, cuándo vamos a empezar a vacunar y sobre todo qué grupos vamos a priorizar, porque estamos pendientes de estos lineamientos, de la cantidad de vacunas que finalmente nos van a asignar y de los grupos que van a proponer que se prioricen, porque es una vacuna que va a ser utilizada solo como refuerzo. Es la vacuna Abdala para usarla en adultos de 18 y más años. Perfecto. Doctora López, entonces, tenemos un repunte en esta sexta ola, sobre todo en esta semana ya previa pues estas fechas, pero no hay un incremento en las hospitalizaciones, no hay, digamos, un incremento en la mortalidad y solo están ustedes haciendo un llamado a la prevención. ¿Es así, doctora? Así es, dado que es un periodo donde estamos mucho más expuestos a tener contagios por estos virus respiratorios, influenza, COVID y otros virus respiratorios, entonces lo que hacemos es un llamado a la prevención, a cuidarnos, a tomar estas medidas generales, seguirnos cuidando como ya lo sabemos, estar protegidos frente al frío, usar bufanda, chamarra, estar cubiertos y también incorporar el cubreboca como parte de esta protección frente a las infecciones respiratorias y seguir con todas las medidas generales y los que se deben vacunar de influenza que se vacunen. Entonces estamos en los centros de salud vacunando contra la influenza a los grupos especiales, a estos grupos que tienen mayor vulnerabilidad y también estamos vacunando a niños de 5 a 11 años, completando esquemas para vacunación anti-COVID. Doctora, pues le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted, sobre todo que pues los próximos días ya son de reunión, pero finalmente creo que el día más importante, los días más importantes son los próximos 2 fines de semana, así que es importante el reiterar que los contagios siguen presentes, a pesar de que muchos quizá ya no sentíamos tan actual la pandemia, doctora.
Así es, y sobre todo para las fiestas decembrinas y las posadas, si la persona tiene síntomas, que se aísle, no vaya a contagiar a sus seres queridos en estas reuniones, que Así. aguante un poco y que se aísle, se cuide y no se automedique, y si necesita una valoración médica, que acuda a su centro de salud. Perfecto, doctora, le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted. Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias, doctora. Buena tarde, hasta luego. Gracias a la doctora Oliva López Arellano, la secretaria de Salud de la ciudad.